Yo, ok. Vamos a dar inicio. Para aquellos que no me conocen, bueno, me presento. Mi nombre es Jessica Andrade Márquez, soy psiquiatra. Actualmente laboro en el Hospital de Salud Mental en el área de urgencias psiquiátricas. El día de hoy, un minuto. Doctora Ya. Jessica, le ruego que me disculpe. Le voy a pedir que me permita dar su currículum porque no lo di. Entonces, una Está gran bien. disculpa, por favor. No, Eh, no te preocupes. Perdón, la doctora Jessica Andrade Márquez es médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es psiquiatra por la División de Estudios de Posgrado también de la OJED. Tiene una maestría en Administración de Sistemas de Salud por el Instituto de Estudios Superiores de Puebla. Es exdirectora del Hospital Psiquiátrico Yucatán. Es psiquiatra en práctica privada. Es asesora en lactancia materna y actualmente está adscrita al servicio de urgencias del Hospital de Salud Mental. Entonces, si se fijan, tenemos a una persona preparada en el tema y una persona con una trayectoria como médico psiquiatra. Así que estamos a sus órdenes en esta proyección, doctora. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahondando en mi currículum, ¿verdad? Principalmente, bueno, creo que es un tema que a muchas nos ha interesado, no solamente por el tema de salud mental, porque la maternidad, pues es algo que muchas de nosotros ejercemos día con día y yo lo agregaría también al currículum, o sea, ser mamá es otra profesión bastante demandante. Vamos a dar inicio al tema. Abordaremos algunos aspectos de lo vasto que es el tema, hablando primero de los conceptos que se le ha dado a ser madre a lo largo de la historia. ¿Qué alteraciones o qué cambios se producen en nuestro cerebro cuando llegamos a ser madres? ¿A qué patologías nos podemos enfrentar en la etapa que ronda el embarazo o el puerperio? Pero también a lo que nos enfrentamos como madres después de, porque pues mucho se habla de las patologías eh, asociadas en los primeros meses posparto o previo a, pero poco se habla de todas las situaciones a las que nos enfrentamos en los primeros y en los siguientes años de vida del hijo, porque una vez que nos volvemos madres, pues seguimos siendo madres. La maternidad es algo pues, que no se termina después del parto. ¿Qué estrategias hay en relación a estrategias obviamente basadas en evidencia en relación a todo el estrés parental y los beneficios pues, que se han encontrado, así como las legislaciones que existen actualmente en torno a salud mental materna? Como para ya pues, finalizar con una conclusión breve. Tenemos que el concepto de maternidad a lo largo de la historia es algo que sí ha ido transformándose paulatinamente. Si nos ponemos a analizar pues en las culturas antiguas, por ejemplo, en la mitología y en la cultura griega, ya existía la mujer o la figura de la mujer como pues una figura virtuosa, siendo pues obviamente una esposa fiel, una esposa sometida al esposo. Y vemos como figuras importantes en la mitología, como lo era, por ejemplo, la diosa Deméter o la diosa Hera, pues eran las encargadas, ¿verdad?, de la fertilidad, eran esa representación pues, de las mujeres sumisas, de las mujeres fieles, de las mujeres en las que residía toda todo el tema de la fertilidad. Pero también vemos otras figuras que sí nos llaman la atención, también mujeres como Atenea, como Artemisa, representadas como seres más independientes y enfocadas a cumplir esos objetivos que se basaban en las creencias que ellas mismas formaban. Entonces, ambas pues eran figuras importantes en la mitología y
paulatinamente y dependiendo de las culturas, claro, la figura de la mujer va teniendo como sí algunas transformaciones. En la etapa, por ejemplo, judío-cristiana, que sí fue una de las etapas que más consecuencias trajo en la historia de la mujer, porque pues tenemos, ¿no? El papel de la mujer como la mujer que llega para acompañar pues al hombre que fue el que estaba en el inicio de los tiempos. Y desde entonces llega gracias a que tenía una función para un ser o una persona, en este caso pues un hombre. Y luego vemos cómo pues la figura de Eva es aquella que comete el pecado original y lamentablemente esto sí trae consecuencias importantísimas, porque desde ese momento se posiciona la jerarquía del hombre sobre de la mujer y a la mujer se le asigna ese papel de, pues estamos destinadas para salvar o salvar de la soledad o salvar a un ser. Y lamentablemente, pues nos vemos condenadas, ¿verdad?, a pagar por ese pecado a lo largo de, pues a lo largo de la historia. Cuando llega la Edad Media, esta secuencia de, pues, la finalidad que tenía por sí el ser mujer, seguía siendo la misma, engendrar hijos y engendrar hijos hasta la muerte. Parecía que, pues, la única finalidad de ser madre o de lograr la felicidad era haciendo felices, sí, a los hijos y eso tendría que dar la felicidad porque estábamos encargándonos de, pues, de poblar al mundo. Engendrar era el único fin, ahora sí que hasta la muerte. Pero luego llega esta etapa de la era romántica, donde si bien los hijos seguían, sí, siendo fuente importante de trabajo, donde la madre seguía encargándose no solo de temas de la salud, sino también de temas de crianza, temas de educación. La mujer, después de la revolución industrial, empieza a tener un papel más activo en el tema laboral. Y entonces, pues es cuando el papel de la mujer empieza a tener pues aún más exigencias de las que ya de por sí tenía. En esta etapa, pues el castigo sí estaba validado como, pues como un método de disciplina y los hijos eran vistos, si bien o como trabajadores o como importantes fuentes para alianzas matrimoniales y eso a su vez, pues propiciar, ¿no? Una estabilidad en las familias. ¿Qué pasa cuando llegan los cambios? Porque obviamente con la revolución industrial también llegaron cambios a lo largo de diferentes disciplinas, diferentes ámbitos, empieza a darse más el desarrollo científico, empieza a dominar pues esta parte o esta relevancia que se le daba ya a la crianza, pues llega la madre de la era moderna, donde empezamos a tener este pensamiento de que la madre es omnipotente. Y a los papeles que ya previamente fungía de crianza, de cuidado, de salud, de educación, se añade, pues sí, ¿verdad? Aún más. Se empieza a asociar un tema de hogar con maternidad. Pareciera que el ser madre implicaba o llevaba implícito, pues, tener un excelente funcionamiento dentro del hogar. Y por ejemplo, en Estados Unidos, que esta imagen es muy característica de ese término del que se llegaba a hablar de housewife, en donde, pues sí, la mamá tenía que ser una madre feliz y tenía que tener un hogar pulcro y tenía que tener unos hijos excelentes, bien educados, sanos, un esposo feliz. Pues nos viene ahora sí que dar al traste en muchas cosas, porque entonces la mujer empieza a adoptar este tema de la maternidad como
como algo que o era muy bueno o era muy malo. Si no cumplías todas las expectativas que la sociedad te estaba solicitando, pues entonces te volvías mala. Si fallabas en alguno de estos ámbitos que no llenaran la figura que estamos viendo aquí, pues entonces no eras tan buena madre y eso evidentemente tenía implicaciones no solamente pues a nivel social, sino también pues a nivel de desarrollo de los niños. Es aquí cuando se empiezan a formular todas estas teorías en relación a, pues sí, la importancia de la maternidad y el vínculo, y entonces todavía empieza a haber mucha más carga y mucha más exigencia hablando de salud mental para la mujer, porque entonces ya se apreciaba desde entonces que tenías que ser una mujer feliz, pero también tenías que ser una mujer sana, porque si no, ibas a ser la culpable de, pues, una pésima salud mental y un pésimo funcionamiento de un ser que trajiste al mundo. Actualmente, la maternidad se encuentra en, pues, en esta era, en la era posmoderna. Empezamos, sí, ya a tener, pues, una contradicción, porque las exigencias del mundo actual son: tienes que seguir siendo buena madre, pero además tienes que ser, pues, excelente ser individual. Tenemos que ser madres, pero también tenemos que ser profesionistas, pero también tenemos que ser amigas, pero también tenemos que ser hijas, pero también tenemos que ser hermanas, pero también tenemos que ser esposas. Entonces, la maternidad ya se empieza a tornar como algo contrario a la realización personal. Hay una sensación de que debemos que estar haciendo algo permanentemente. Esto genera, claro, que muchísimas dudas sobre nosotras mismas, una sensación total de insuficiencia, porque no vamos a poder cumplir como la sociedad espera todos esos roles que actualmente, pues, a muchas se nos exigen. ¿Qué pasa entonces? Empieza a presentarse, pues, la depresión, y la depresión muchas veces se empieza a revelar en respuesta a estos sentimientos de insuficiencia frente a todas las responsabilidades que muchas veces o no creemos o realmente no podemos sobrellevar. Lamentablemente, sí, se han creado, a diferencia de otras etapas de la historia, ya muchas instituciones que nos permiten, o nos ayudan a liberar un poquito la carga de la maternidad, pues están las guarderías, ¿verdad? O ya están, instituciones educativas que nos los reciben a nuestros hijos desde la etapa de lactantes. Sin embargo, y a pesar de que hay incrementos en estos temas como para fortalecer nuestra red de apoyo, pues no sigue siendo suficiente porque es muy juzgado también para quienes llegamos a hacer uso de esas instituciones, todavía por muchas personas en la sociedad. Pero es que, ¿y por qué en una guardería? ¿Y por qué? ¿Y si será sano para el niño? Entonces no eres suficientemente capaz de cuidar a tu hijo y entonces no eres suficientemente capaz de cuidar al hijo, pero también tener una profesión. O sea, nos vemos inmersas en un ambiente bastante hostil y como madres, pues eso obviamente aumenta todos nuestros factores ansiogenizantes, como si no fuera poco el tema de la crianza. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? En nuestro cerebro se dan cambios desde que empieza la concepción, desde que empieza el embarazo. Hay cambios a muchos niveles, principalmente a nivel hormonal, a nivel estructural y cambios en la conectividad de todas las áreas que se involucran en nuestro cerebro. Principalmente en el tema de las hormonas, vamos a encontrarnos cambios en estos neurotransmisores, en estas hormonas. Por ejemplo, en la oxitocina. La oxitocina, como sabemos, pues es una hormona bien importante para el tema del desarrollo del vínculo, pero pues es una hormona que realmente nos está ayudando desde, pues desde el momento de nuestra concepción.
¿A qué? A, bueno, en este caso, comenzar la labor de parto, en el tema de que durante el parto nos ayuda a disminuir el estrés, nos ayuda a disminuir el dolor, nos ayuda a poder abrir nuestro canal de parto y tener pues un parto lo más sano posible. Ya que nace el bebé, empieza a generar pues esta liberación hormonal para favorecer más el vínculo en conjunto con la dopamina y es la hormona a la que se le atribuye, ¿verdad? Como esta transformación a nivel psicológico. Pero pues la oxitocina no es la única que se altera, también dopamina, les decía, como oxitocina favorece la liberación de dopamina, pues estas dos hormonas, este neurotransmisor y esta hormona más bien, se han visto como muy relacionadas a su buen funcionamiento, favorece un buen vínculo. Pero está bien interesante porque la dopamina también en últimos años, por ejemplo, este estudio que es de 2022, nos, ha, nos habla de pues que ya también a la dopamina se le ha estado dando o se le ha estado investigando qué otras funciones puede tener pues además del vínculo. Este estudio que se publicó únicamente pues fue o ha sido realizado pues en roedores, pero está interesante porque nos habla de ese papel de la oxitocina, de la dopamina, perdón, en el tema de los antojos, en el tema de los antojos durante el embarazo y pues esas conductas compulsivas que de repente las madres llegamos a tener y que no necesariamente son sanas ni para nosotros ni para el bebé. Se habla de que sí se ve alterado a nivel del núcleo accumbens los circuitos dopaminérgicos y un aumento en los receptores dopaminérgicos que hacen pues que sí nos dé más antojos, pero que perpetuemos estas conductas, porque obviamente pues nos genera placer, o sea, hay liberación de dopamina. Lamentablemente lo que se ha estado valorando es que también esto trae consecuencias en la descendencia de pues de esos seres a los que se les mantuvo activo esta vía dopaminérgica durante la mayor parte del embarazo. ¿Qué consecuencias nos han señalado? Bueno, pues que la descendencia puede tener implicaciones graves en comportamiento, seres que van a tener más predisposición al estrés o más predisposición también a los trastornos de las conductas alimentarias. Esto en relación a que si bien la dopamina pues ahí está presente, muchas veces no nos percatamos de pues, los riesgos que corremos también estando embarazadas. ¿Qué pasa con la serotonina? Bueno, pues la serotonina aumenta durante el embarazo, pero aumenta porque la placenta es una sintetizadora bastante importante para los precursores de serotonina. ¿Qué pasa? Bueno, la placenta favorece que el producto tenga niveles serotoninérgicos adecuados, pero también que estos niveles se incrementen en la madre. ¿Qué pasa después del parto? Pues los niveles de serotonina disminuyen profundamente y eso puede generar o puede predisponer a mayor riesgo de una depresión postparto o el mentado baby blues, que al ratito vamos a hablar. Los estrógenos y la progesterona. ¿Qué pasa con estrógenos y progesterona? Son, yo creo que de los a los que se les ha dado más relevancia en este tema de la química cerebral, porque el embarazo es el momento en el que tanto estrógenos como progesterona llegan a tener niveles súper elevados en comparación a otras etapas de nuestra vida. Yo creo que es el momento, un embarazo, en donde no vamos a ver niveles hormonales pues a esta altura. Son importantes, claro, los estrógenos porque nos ayudan con el tema del vínculo, pero se ha visto que tanto estrógenos como progesterona son los responsables de todos los cambios a nivel estructural que se dan en nuestro cerebro, que ahorita vamos a ver.
En este estudio que se publica en 2018, se habla, por ejemplo, de que estos picos hormonales se han asociado a, a cambios importantes, no nada más momentáneos. Anteriormente los estudios eran, bueno, pues sí hay elevaciones de estas sustancias, pero una vez que se llega al posparto, bueno, hay un descenso, hay una estabilización y de cierta manera, pues una consecuencia. Anteriormente se creía que el hecho de ser mamá nos volvía menos capaces porque había disminuciones en la sustancia gris, porque nuestro cerebro se volvía más pequeño. Y si bien hay algo de cierto en eso, la realidad es que no. La maternidad, a diferencia de lo que en estudios de hace muchos años se contemplaba, nos vuelve a nivel cerebral mucho más capaces. ¿Qué pasa con el tema de la conectividad? Con el tema de la conectividad, pues se ha visto, aumenta ahí la actividad del precuneio. El precuneio es una área que está por ahí en nuestro lóbulo parietal y esta área se va a encargar de nuestra imaginación, de nuestra empatía, de nuestra integración sensorial. Que si, bueno, para las que son mamás, pues si se fijan, son actividades que sí, que una vez que nos volvemos mamás, llevamos a cabo, yo creo que de manera inmediata. ¿Quién de ustedes no se ha puesto a inventarles cuentos a las criaturas para que se puedan dormir? Entonces, se menciona que justamente el precuneio es un área que nos da como esa capacidad del maternaje. En cuanto a conectividad, pues también se llega a tener como mayor integración tanto de los estímulos externos como con los estímulos internos. Somos más sensibles a lo que está pasando en nuestro medio. Esto que genera, bueno, que estemos un poquito más alerta, obviamente también asociado, ¿verdad?, al aumento de la actividad de la amígdala. Nos vamos a estar o vamos a tener que estar más enfocadas pues en que el niño sí esté creciendo, o en que el niño sí esté comiendo, o en que el niño sí esté respirando. Y bueno, hablando de conectividad, sí, veíamos en el tema del embarazo el circuito de recompensa, ¿verdad? El circuito de recompensa no nada más se va a aliviar por el tema de los atracones. El circuito de recompensa que genera liberación de dopamina también se va o se ve activado en situaciones como cuando leemos a nuestros bebés y sentimos como esa sensación de placer. También en el tema de lactancia se ha visto una activación de estos circuitos de recompensa, lo cual, bueno, se puede ver desde el ámbito de la preservación. El hecho de que se active el circuito de recompensa nos permite poder perpetuar la lactancia materna y de esta manera, pues, una supervivencia del producto. Pero también es importante porque estos cambios en conectividad no nada más se dan en las madres, también se dan en los padres. Padres biológicos y no biológicos se han estudiado, así como madres biológicas y no biológicas. Y déjenme decirles que estos cambios de los que les acabo de hablar, algunos de ellos sí se replican en madres que no llegan a ser biológicas necesariamente, pero que se encargan de la crianza del niño. En los padres, ¿qué pasa? Bueno, aumenta la actividad en el surco superior, que también pues es un área ahí del área temporal. ¿Y de qué se encarga? Este se encarga básicamente del pensamiento social y emocional. Los padres en teoría, y claro que sí, algunos estudios hablan de eso, se vuelven un poco más sociables y procesan un poco mejor sus emociones. O sea, los cambios no se dan únicamente en las mujeres, también por ahí los hombres pueden tenerlos. En cuanto a estructura, bueno, aumenta la neuroplasticidad, hay aumento en volumen en el posparto, pero les decía hace unos momentos, ¿qué vemos al principio? Una disminución de volumen, hasta en un 7%.
ahorita voy a poner unas diapositivas, creo que están más adelante, donde comparamos un metaanálisis más reciente de cómo podemos apreciar mejor estos cambios. Los cambios estructurales básicos son, se reduce el volumen de la sustancia gris, aumenta el tamaño de los surcos y los ventrículos, disminuye el espesor, o sea, nuestro cerebro se vuelve un poco más pequeño. Pero en el posparto esto es bien interesante, porque en el posparto estos cambios se revierten e incluso llegan a generar cambios en relación al cerebro previo, o sea, aumento en el volumen cerebral en comparación al basal que teníamos antes de embarazarnos. El término de matrescencia es algo que se ha estado implementando más o menos desde el 2008 por esta psicóloga Aurelie Atten, porque ella empezó pues a defender, ¿no? La parte de, pues es que ser mamá no nos vuelve tontas, como antes se creía. Antes se usaba el término de mommy brain, haciendo referencia pues a que las mamás perdíamos cierta conciencia, éramos más torpes, nos volvíamos distraídas y pues bueno, de cierta manera sí, pero eso es un cambio momentáneo. Es un cambio que afortunadamente se revierte y que no solo se revierte, sino que se potencia. Se sugiere que el término mommy brain ya no se ha utilizado. Se ha utilizado el término matrescencia, haciendo referencia a la maternidad como un proceso de cambio, algo parecido a lo que pasa en la adolescencia, donde hay una importante poda neuronal, pero esta poda justamente es pues para desechar, ¿verdad? Lo que no nos está funcionando o lo que no es tan necesario y perfeccionar el funcionamiento y perfeccionar las conexiones de nuestro cerebro y hacer un cerebro aún más eficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después del parto? Bueno, pues nuestra amígdala sí va a crecer y lo que les decía hace rato, crece hasta 5 veces porque pues tenemos que procesar nuestras emociones, las emociones del niño, cuidarlos de los peligros. Aumenta la actividad en corteza prefrontal, en orbitofrontal, porque pues empezamos a tener mayor exigencia en planeación, en verificación, en todas esas funciones mentales que tenemos que estar ejecutando para la preservación de, pues, del niño. Aumenta nuestro tamaño de hipófisis porque pues va a ser un área que se encarga de ese fortalecimiento del vínculo madre-hijo. Disminuye el volumen de hipocampo, pero disminuye haciendo referencia a lo que les mencionaba hace unos segundos. Hace que, pues ahora sí, nuestra memoria sea mucho más selectiva. Nos volvemos, perfeccionamos o ahora sí que hacemos un cribaje de esas situaciones que tenemos que memorizar y que van a ser de vital importancia para, pues, para la trascendencia de la especie. En este estudio, como les decía, que nos habla de neuroimagen y todos estos cambios de los que se ha hablado a lo largo de maternidad, se publica en 2022. Lamentablemente, estudios de neuroimagen no ha habido tantos y realmente estudios en madres tenemos pocos años de que se empiecen a llevar a cabo. El primer estudio que se lanza en relación a cambios cerebrales y maternidad más o menos es en 2017, 2015, 2017. O sea, vemos cómo el tema de la maternidad o el tema de los cambios cerebrales con maternidad no es algo a lo que se le hubiera puesto pues mucha atención. Y pues no está descabellado, ¿verdad? Porque pues hablamos de que la maternidad es un concepto que a pesar de que ha tenido sí ciertos cambios a lo largo de la historia, pues es algo que se da por hecho, es algo que pues no, pues no representa para muchas sociedades, pues algo en lo que tengamos que poner pues un foco de atención. En este estudio que se hizo una recopilación de todos los estudios que se tenían hasta ese momento hablando de neuroimagen y maternidad, pues los cambios estructurales que se tenían en todas las áreas del cerebro. Estos puntos azules, pues son los que nos hablan de esas áreas que disminuyen en volumen, que disminuyen su tamañito durante, pues, el embarazo. Vemos, pues sí, si vemos muchas partes, en azul, ¿verdad? Y nada más
pues una en rosa y es porque aumenta el volumen de los ventrículos. Obviamente aumenta el volumen aumenta el tamaño del ventrículo porque disminuye pues el volumen de la masa cerebral. Lo interesante de este estudio es que se enfocan sí en los cambios previos a el parto, pero también en los cambios posterior al parto. Y en esta imagen vemos que todas estas áreas, incluso mismas áreas que previamente habían disminuido su tamaño, pues lo aumentan hasta en los 6 meses posterior al parto. Y es bien importante porque no solamente las áreas que disminuyeron durante el embarazo se regeneran, sino también otras áreas que no estaban o no se habían visto afectadas incrementan su tamaño. Esto pues, sí se le ha dado ya en los últimos 2 años, por lo menos, como mayor estudio, porque hablamos de incluso que aquí no está, que la maternidad se ha asociado con un tema de rejuvenecimiento cerebral. Hay estudios que nos hablan de un índice que se llama Brian Age. Es como para medir la edad cerebral y en madres que han tenido por lo menos un hijo se ve una reversión, o sea, una disminución de hasta 5 años, hablando de edad cerebral, en comparación a aquellas que no han tenido hijos. ¿De qué nos habla? Pues las hipótesis o los estudios recientes se han enfocado a eso, a que de cierta manera, pues la maternidad rejuvenece nuestro cerebro y no solamente rejuvenece nuestro cerebro, sino también a largo plazo, este incremento en grosor de corteza prefrontal nos disminuye el riesgo de padecer enfermedades neurocognitivas como algún tipo de demencia. ¿Qué pasa? Bueno, pues nuestro cerebro cambia, todo cambia, nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores también cambian. Y todo esto, pues definitivamente va a generar o va a implicar cambios para nuestra salud mental. Se ha dado mucho énfasis en lo que es la salud mental perinatal. La OMS ya desde 2016 aproximadamente ya designó un Día Mundial de la Salud Mental Materna, que es el primer miércoles de cada mes de mayo, porque se ha estado tratando de enfatizar la importancia de la salud mental, pues sí, claro, para la descendencia, como muchos años se hizo, pero también para la propia madre. La salud mental perinatal la define la OMS como esa adaptación de la mujer, sí a su condición gestante, pero también al bienestar de su condición psíquica, de su bienestar individual, social, de un estado de bienestar personal y obviamente todo este bienestar nos va a ayudar para poder tener pues una futura maternidad o una maternidad lo más sana posible. Porque, bueno, cierto es que hay muchos trastornos que se relacionan en el embarazo, en el posparto y pues de lo que les hablaba al principio. Y algunos estudios que ya se han enfocado de esos trastornos que se dan, sí en la maternidad, pero en maternidad en preescolares o en maternidad en adolescentes o en maternidad en poblaciones, en niños con alguna condición vulnerable. Los más comunes en el embarazo, pues va a ser la tristeza posparto o el baby blues, que sí es muy común, hasta en un 80% de las mujeres que han tenido pues un hijo se llega a presentar. Aparece en los primeros días en el posparto, pero generalmente remite a los pocos días o puede llegar a tardarse hasta 3 semanas. Esto es, pues, como les decía, las hormonas, los neurotransmisores, pues empiezan a tener un desequilibrio y en lo que se llega como a la estabilidad es cuando el nivel emocional también se va regulando. La depresión posparto también es bastante común y esa se presenta hasta en el 56% de las mujeres que han tenido un embarazo.
pero hay muchos factores de riesgo para que se pueda llevar o desarrollar una depresión postparto. O sea, puse todos estos, pero todavía hay más. O sea, si la mujer tiene antecedente de algún cuadro depresivo o algún cuadro de ansiedad, si llegó a tener alguna complicación obstétrica o en el embarazo, o el embarazo no fue planeado, no fue deseado, si no tiene una red de apoyo adecuada, si hay antecedente de alguna pérdida previa, ya sea perinatal o algún duelo que esté cursando que no esté resuelto, si tiene pues alteraciones metabólicas, por ejemplo, problemas de tiroides que también son bastante comunes, si el recién nacido tuvo algún problema de salud, si ella misma está teniendo un problema de salud actualmente, si ella no está suficientemente preparada emocionalmente para haber tenido a su bebé, o si es sometida pues a un escrutinio familiar de como si pareciera que teniendo al bebé pues ya tenemos toda la información de lo que es ser mamá. Entonces, hay muchos factores que pueden favorecer que la mujer se llegue a deprimir en el posparto. La depresión posparto puede llegarse a presentar y se considera dentro de hasta el primer año después de haber tenido al bebé. Otro trastorno que es común en el embarazo, pues es la psicosis posparto, que generalmente se da entre la segunda y la cuarta semana después de haber nacido el bebé. Hay algunos casos en los que se llegan a describir hasta las 6 meses más o menos después del nacimiento del bebé. No es tan común, más o menos 2 de 1000 embarazos lo llegan a presentar, pero sí yo creo que lo más relevante es que si conocemos que la recién madre o la futura madre tiene algún antecedente de un episodio psicótico previo, es muy probable, hasta en un 35%, que pueda llegar a tener un nuevo episodio en el embarazo o en el posparto. ¿Qué pasa en el puerperio? Pues en el puerperio ya nació el bebé y aún así el riesgo de depresión está presente. Más o menos 21.7% de las mujeres llega a presentar depresión en el puerperio. Más o menos 7 meses es la duración de lo que se habla en depresión posparto o en el depresión más bien en el puerperio. Eh, ¿Qué pasa con la depresión ya teniendo al bebé? Pues no nada más cambian nuestras hormonas, sino también aumentan las exigencias. Entonces, se disminuyen las horas de sueño, se disminuye la calidad de sueño. Esto genera, obviamente, pues alteración en niveles de cortisol y mayor predisposición no solo para depresión, sino también para ansiedad. Ansiedad hasta en un 15% de las mujeres, pero también trastorno por estrés postraumático. Aquellas mujeres que tuvieron algún problema o alguna alteración durante el parto o que llegan a requerir cesárea de emergencia o que lamentablemente sí se han llegado a dar casos, pues tuvo complicaciones en preeclampsia o eclampsia o llegó a desencadenar, ¿no? En una histerectomía de urgencia o llegaron a tener un óbito, pues es más probable que vayan a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Lamentablemente, muchas pacientes que llegan a tener o han llegado a tener estas condiciones obstétricas no se atienden inmediatamente. Y bueno, ya no nada más es atender estrés postraumático. Luego, pues del estrés postraumático vienen muchos temas de depresión o muchos temas de culpa por no haber atendido en su momento, pues esos problemas de salud mental que en muchas ocasiones sí se asocian a tener problemas de preeclampsia. Hay otros estudios que nos hablan pues de el aumento en preeclampsia en mujeres que padecían previamente trastornos de ansiedad y que no fueron atendidos previos al embarazo y que tampoco fueron atendidos durante el embarazo y lamentablemente pues tienen consecuencias no solo para la salud mental, para la salud física de la madre, sino también para la salud física y mental del bebé. Pero pues ese es un tema aparte. ¿Qué pasa con el desarrollo neurológico y la salud mental perinatal? Bueno,
No nada más es un tema de, pues obviamente es importante la salud mental en la madre, pero también las implicaciones que tiene para el bebé, para la descendencia, pues yo creo que sí es algo que nos tendría eh, que llamar la atención. Este estudio, por ejemplo, que se publica en 2020 y todavía no teníamos las consecuencias de la pandemia, nos habla de, sí, de cómo los problemas de salud mental prenatales afectan el desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje del bebé. ¿Qué pasa? Bueno, pues una mamá que previamente, como les decía, puede llegar a tener depresión o puede llegar a tener ansiedad, sí va a tener, aunque no llegue a tener ella consecuencias en su salud física, sí va a tener mucha mayor probabilidad de que su descendencia, o sea, su hijo, llegue a tener algún problema en el desarrollo, pues, de cualquiera de estas áreas mayormente, motora, cognitiva o de lenguaje. ¿Qué pasa cuando, pues bueno, hay mortalidad fetal o infantil? Eso también va a impactar, pues, en la salud mental de la madre, ¿verdad? O en la salud mental de esa mujer que esperaba poder ejercer su maternidad. Lamentablemente, sí hay pues hay un porcentaje bastante importante de las afectaciones en salud mental materna y mortalidad fetal infantil. No solo por el duelo propio de la pérdida, sino también por la poca preparación a lo mejor o el aumento de la sensación de culpa, de que fue culpa de la mamá, pues la pérdida del producto. ¿Qué pasa cuando ya, pues ya nació el bebé? Ya estamos hablando de, ya pasaron por lo menos 2 años o el primer año de vida del menor, pues viene el tema de la crianza. El tema de la crianza que está muy vinculado con un término que se llama estrés parental. Y el estrés parental, pues es el proceso en el que nosotros como progenitores nos sentimos desbordados ante las demandas que afrontamos como en el papel de ser madre o padre. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sabemos que en los primeros años de vida, pues se requiere durante el proceso de crianza mucho tiempo, mucha atención, muchos cuidados, y eso obviamente resulta en la mayoría de las personas algo abrumador. Lamentablemente, o bueno, pues sí es algo que no es, como tan sano para nosotras como mujeres, porque para 2023, por ejemplo, 38.5 millones de mujeres en México éramos mamás. 30% de esos millones, jefas de hogar. Pero 46.1% de esos millones, aparte de ser madres, somos trabajadoras. ¿Qué pasa con una madre trabajadora? Pues obviamente tenemos mucho más riesgo de desarrollar cualquier tipo de psicopatología. En este estudio que les decía hace un ratito, hay pocos estudios que nos hablan de, pues sí, hay muchos estudios que nos hablan de salud mental perinatal y del riesgo que corremos como embarazadas o como madres lactantes, o el riesgo que corren los bebés de una madre que mentalmente pues llega a tener alguna psicopatología, pero pocos estudios hay respecto a, pues sí, por ejemplo, la etapa de la lactancia o la etapa de el preescolar o la etapa de la adolescencia. Este estudio, por ejemplo, donde se analizaron a madres desde el nacimiento hasta los 36 meses de vida de los hijos, aplicó una escala o un índice de estrés parental avalado y también está avalado ya para población latina.
¿Y qué se apreció? Lo que yo creo que mayormente, pues ya todos sabemos, ¿no? Todos sabemos o todos damos por hecho, pero evidencia científica realmente hay muy poca. Y es que manejamos niveles muy altos de estrés, sobre todo en áreas que tienen que ver con el reforzamiento, con la aceptación de los niños, con cómo nos vemos o qué competencias tenemos como madres y la propia autopercepción que tenemos nosotras en muchos de los roles que mencionamos hace ratito. ¿Qué pasa en los estudios que se han hecho para preescolares? Bueno, estudios encontré 2, y este que fue el que tenía más muestra, porque eran 51 madres trabajadoras con al menos un hijo menor de 6 años, pues aplicaban esta escala de depresión y ansiedad, que se vio obviamente niveles de severos a extremos en ansiedad. Y algo de lo que se enfoca, pues mayormente este artículo es sí de esa necesidad de que existan programas de salud mental que sean dirigidos a este segmento poblacional. Sí, la OMS y también la UNICEF se han encargado de darle pues bastante relevancia al tema perinatal, pero poco se hace para, pues, para este sector poblacional. ¿Qué esperaríamos de estos programas que en otros países se han llevado a cabo y más adelante lo vamos a ver? Pues disminuir los riesgos de alguna enfermedad mental en la madre y también pues que se vaya teniendo una mejor gestión de las emociones. Llegamos a ser mamás cuando a veces no podemos gestionar nuestras propias emociones como individuo. ¿Qué pasa cuando nace el niño? Pues ya no nada más nos enfrentamos a nuestra propia gestión emocional, también tenemos que responsabilizarnos de la gestión emocional de otro ser humano que depende mayormente de nosotras y eso lo único que va a hacer, pues, aumentar los niveles de ansiedad. ¿Qué pasa con esas madres que tienen hijos con necesidades especiales? Pues todavía los niveles de estrés pueden llegar a ser mayores que los niveles de estrés basal, si así lo podemos llamar, que se esperarían en una madre con un niño que no las tenga. Y en este estudio que se publicó aquí, se realizó en Chile, es de 2019. Hay pocos estudios también, incluso con niños con necesidades especiales que se basan en los padres. Pero este estudio que se enfoca en niños entre 0 y 9 años con trastornos del espectro autista nos habla de, sí, padres de niños con este tipo de padecimiento tienen mucho más riesgo de desarrollar trastornos depresivos o trastornos de ansiedad si lo comparamos con padres que no se enfrentan a este tipo de problemáticas. Lamentablemente, incluso para esta población hay muy pocas intervenciones psicosociales, pero hay pues algunos estudios o algunas instituciones que sí llevan a cabo intervenciones grupales o individuales y se ha visto que estas intervenciones llegan a tener un impacto positivo en la reducción del estrés parental. ¿Cuáles son las estrategias de intervención basadas en la evidencia? Les decía hace rato, hay muy pocas, mayormente enfocadas a salud mental perinatal. Hay guías MHGAP, pues elaboradas por la OMS y se enfocan básicamente pues a promoción y prevención de salud mental, sí, de la mamá, también del recién nacido, de la pareja y como fortalecimiento del núcleo familiar. Digo, es algo rescatable, no se enfocan tanto en el tema farmacológico, ellos le apuestan más al tema de la prevención. En México tenemos a las guías de práctica clínica que también van más enfocadas a salud mental perinatal y a depresión postparto, básicamente, pero no nos deja como muy claro la aplicación de la guía,
ni pues la finalidad. Es básicamente para detectar si llega a desarrollar o no llega a desarrollar, pero pareciera que dejando de lado toda pues toda la importancia que tiene la maternidad, como si la maternidad se acabara después de 6 semanas posteriores, pues al parto, ¿verdad? Creo que falta como sí mucho, mucho en temas de salud mental materna o salud mental en maternidad en relación a las estrategias de intervención. Hablando ya de otras edades o de otras medidas que se llegan a implementar para disminuir el estrés parental, hablábamos que estrés parental pues lo consideramos más de preescolares para arriba, pues en población latina no hay nada. Las intervenciones que se han propuesto o se han llevado a cabo son escasas, no hay evidencia científica y obviamente no esperamos algo diferente por las grandes desigualdades que hay en los sistemas sociales y sistemas de salud. Pero en países anglosajones sí hay estudios que nos hablan de esos programas de crianza que se llevan a cabo en padres de niños preescolares hasta 6 años, donde se manejan o donde se promueven esas habilidades para una parentalidad positiva, donde no solamente se mejora el bienestar parental, sino también tiene un impacto positivo en el desarrollo del niño. Y obviamente, pues ya lo que le apuestan y lo que se ha visto, pues es que sí hay una reducción del estrés parental a largo plazo. ¿Qué pasa en el tema de las legislaciones? Bueno, lo que hay en cuanto a legislaciones va enfocado pues a el embarazo o el puerperio. La licencia parental, aquí en nuestro país, pues licencia por maternidad, pues es algo que sabemos que se aplica pues en las semanas previas o inmediatamente posteriores al parto. Pero en otros países la licencia parental aplica no nada más para las madres, sino también para los padres. Esta revisión sistemática que se publica en 2023 hizo como una recopilación de todos los estudios que hay en cuanto a legislaciones y salud mental materna, pues a nivel internacional. Si se fijan, pues fueron muchísimas publicaciones, nos quedamos con muy pocos estudios, porque pocos estudios son los que se enfocaban en, sí, la licencia que hay por maternidad, pero también qué pasa después de que nace el bebé. ¿Qué pasó aquí o qué se pudo dilucidar con esta revisión sistemática? Pues que definitivamente hay una mejor salud mental entre las mujeres con políticas o en países que tienen políticas de licencias parentales más generosas, aquellas que tenían más duración y aquellas que tenían mejor remuneración, porque había países en donde sí te daban la licencia, pero te pagaban pues la mitad o la tercera parte de tu sueldo, o algunos países en donde no se remuneraba tu licencia por maternidad. La duración de la licencia sí se asoció con era como inversamente proporcional pues a la salud o a las patologías mentales. A mayor licencia, menor patología. A menor licencia, mayor riesgo de psicopatología. ¿Qué se vio en aquellas madres que tenían una mejor licencia o pues sí, mejores condiciones de licencia parental? Tenían menos admisiones hospitalarias, o sea, iban menos al médico, tenían menos problemas de salud, hasta 5 años después del parto. Y no nada más se vieron beneficiadas las mamás. En el plazo corto, o sea, en los meses siguientes al nacimiento del bebé, no solo se beneficiaba el bebé, la mamá, sino también aquellas mujeres que llegaban a tener hijos de otras edades, se veía que pues los hijos se enfermaban menos. Entonces, todo esto definitivamente pues es un impacto positivo. Lamentablemente, no es algo que ocurra en todos los países.
Quise poner el ejemplo específico de Dinamarca, pues, como todos sabemos, es el sistema de salud más envidiado por todos nosotros, al que a todos aspiraríamos tener. Y en Dinamarca sí está bien interesante porque la licencia por paternidad aplica para mamá, para papá, y más o menos, bueno, por ahí, aquí se menciona, antes era de 24 semanas, pero luego se amplió hasta 46 semanas. Y bueno, las primeras 14 sí, exclusivamente para maternidad, pero las siguientes 32 semanas se podía compartir la licencia entre padre y madre. La remuneración económica también, pues se les daba la remuneración económica completa. Y si vemos, pues es casi un año de licencia para las mujeres que se acababan de convertir en madres y para los padres que se acababan de convertir en padres. Y evidentemente, pues es aquí donde vemos el mayor impacto positivo en cuanto a salud mental se refiere. Pero es Dinamarca. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, llegamos a las conclusiones. Primero decir, aunque ha cambiado mucho el concepto de maternidad, lamentablemente aún persiste esa idealización de la madre santa, la mujer perfecta, la madre omnipotente, la que tiene que poder con todo. Esto muchas veces favorecido pues por la sociedad, pero es un concepto en el que sí nos toca participar a todos porque tiene que cambiar por salud mental, no nada más de las mamás, de todos. La reproducción va a implicar no nada más vulnerabilidad física, sino también vulnerabilidad mental. Ya veíamos cómo todos los cambios hormonales y todos los cambios estructurales pueden traer beneficios, pero también pueden ser, si no sabemos o si ya traemos una condición preexistente, pueden ser no tan favorecedores para aquellas mujeres que deciden ser madres. Hay muy poca evidencia sobre intervenciones que nos puedan ayudar para reducir el estrés parental. Las legislaciones que tenemos, sobre todo en nuestro país, son insuficientes y pues obviamente son insuficientes no nada más en cuanto a tema perinatal se refiere, sino también pues a lo que pasa después con el tema de la maternidad, como si la maternidad, les decía hace rato, se terminara cuando el niño entra al preescolar, ¿no? En cuanto a salud mental, pues la prevención siempre va a ser una de las mejores apuestas. Y la maternidad, uno de los momentos más propicios para fortalecer un funcionamiento saludable. Si sabemos todos los beneficios que puede traer una sana maternidad, no nada más para la mamá, sino también para el hijo, creo que sería un enfoque al que tendríamos que apostarle un poquito más y no esperar pues a llegar a tener las consecuencias en un mediano o en un largo plazo. Ya para terminar, cada experiencia o cada mujer va a tener una experiencia diferente de su maternidad. Va a ser única para cada una de nosotras. Puede significar algo diferente para cada persona, pero definitivamente creo que es algo que en lugar de padecer, deberíamos aprender a disfrutar. Y con eso termino mi presentación. Les agradezco mucho por su atención. Doctora Andrade, muchas gracias por su presentación. Yo sé que siempre decimos que son conocimientos muy importantes y que agradecemos mucho las ponencias, pero de verdad, o sea, de verdad, yo le agradezco mucho porque nos ponen en el contexto varias cosas que son de suma importancia, porque son muy puntuales, doctora. Saber que hay toda una red de cambios, de dinámicas químicas, fisiológicas, a partir del funcionamiento cerebral. Entonces nos pone de frente a una realidad, como usted lo dice, muy poco atendida. Eh, en su búsqueda y en su conocimiento y su búsqueda por ofrecernos evidencia, usted encuentra a veces, nos dijo ahorita, dos documentos que hablan de estudios, que sean estudios muy claros sobre determinados temas.
pero vaya que esto es un asunto de suma importancia. Eh, Estamos efectivamente ante legislaciones en salud mental en general, donde se toca poco el tema de qué asuntos desde el Estado se pueden atender para disminuir los riesgos en salud mental. Y este no se escapa de esta fórmula, desgraciadamente, que tenemos. Este es un asunto de suma importancia. Y quiero hacerle una pregunta, doctora. También tenemos otras preguntas, pero aprovechando esta licencia que antes se les daba a las madres, que ellas preferían dejarlas casi hasta el final porque se sentían, aunque se sintieran muy cansadas, pero ellas preferían que los 3 meses de licencia abarcara el mayor tiempo posible con su hijo. Esto, digamos, garantiza mayor seguridad, perdón, mayor salud mental, tanto para las madres como a posteriori, en cuanto a la probabilidad de menos riesgos en salud mental a ese hijo, a la familia. ¿Qué hay sobre esto? Mira, sí, la licencia por maternidad, pues bueno, yo creo que a las que nos ha tocado ejercerla en algún momento, tratamos de que sea, sí, nos aguantamos, ¿verdad? Lo más que se pueda para poder gozar mayormente a nuestro recién nacido. Y es que si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, es completamente comprensible, porque las primeras semanas, los primeros meses van a ser fundamentales para desarrollar un vínculo sano. Lamentablemente no es lo más sano para la salud física de la mamá, porque en muchas ocasiones por tratar de que prevalezca como este tiempo para nuestros hijos, nos descuidamos y esas consecuencias físicas no nada más nos van a traer problemas de salud a nosotras, sino también a los bebés. Es lo que les decía, en otros países, pues el periodo de licencia o a eso le han apostado a las legislaciones, a que se postergue o a que se prolongue un poquito más y que también ya se ha compartido con periodos de licencia también autorizados a los padres o a aquellas personas que vayan a fungir como la figura paterna del menor. Esto porque definitivamente trae consecuencias positivas, no nada más para la mamá, sino también para la descendencia, para el bebé. Entonces, pues sí, en nuestro país el periodo de licencia que se nos otorga son 90 días y háganle como puedan, ¿verdad? Si te los quieres tomar antes o después, es tu decisión. Pero creo que en gran parte, pues, falta esta sensibilidad de, bueno, pues es que estamos trayendo a un ser humano al mundo y va a depender mucho de cómo nos sintamos nosotras, física y mentalmente, para cómo se va a sentir nuestra descendencia en unos años. Yo creo que, pues, si hablábamos de prevención, como lo decíamos hace rato, yo creo que la maternidad es un punto bien importante, pues, para tomar en cuenta. Muchas gracias, doctora. Voy a leer primero los comentarios respecto a su ponencia y después, si hay alguien que quiera participar de alguna forma, verbalmente, por supuesto lo puede hacer. Voy a empezar por los primeros. Bueno, Silvia Martín del Ángel, excelente, muchas gracias. Saludos desde el UNEM, Secosama, en Tampico, Tamaulipas. Humberto Vega, muchas gracias por tan importante información a la ponente. También hacer de su conocimiento la propuesta que he presentado a la presidenta de México sobre la creación de la Secretaría de Salud Mental que aborde información desde el embarazo hasta la vejez. Bien, Isabel nos dice, saludos, doctora Andrade, y mi nombre completo es Isabel Díaz Ramírez. Perdón, esto es para nuestra asistencia. Gracias, Isabel. Excelente plática. Gracias por exponer de forma tan clara y sencilla un tema tan amplio. Saludos. Lucina nos dice, saludos a la doctora Andrade de Lucina Peinado. Un excelente tema explicado en forma muy clara. Entonces, bueno, doctora, estos son algunos de los comentarios. Saludos a todos mis amigos de Gómez Palacio que por ahí están presentes. Gracias. Tiene entonces sus fans, doctora.
Muchas gracias, muy amable. El doctor Osiris Ochoa, sí, Osiris, adelante. Bueno, pues me da mucho gusto. Es una exposición muy interesante la que acabamos de escuchar. Definitivamente el vínculo es importantísimo. Incluso, bueno, he visto algunos estudios de personas que han hecho reuniones con mujeres antes del parto, incluso para mejorar el vínculo. Y obviamente, híjole, ¿cómo se puede hacer a partir de las evidencias, cómo se puede tratar de buscar cómo, pues, estos factores de riesgo que llevan a la mujer pues, a los límites biológicos, pero también a una área de oportunidad importantísima pues, en el mejoramiento de la salud, pública, pero no nada más de la salud pública, sino también, pues, de todo por ejemplo, de estas cuestiones de vínculo, de estas cuestiones eh, de equilibrios en los niños, ¿sí? Posteriormente en las familias, y cómo, bueno, este factor de riesgo tan importante que tiene la mujer de ansiedad y depresión ya desde este punto, ¿no? Desde este momento. Y bueno, y es que a final de cuentas, pues la maternidad a veces se tiene la idea de que pues toda mujer que va a tener un hijo por instinto, sabe criar y se sabe, pues, estar bien, ser capaz, y bueno, todo este imaginario que realmente tenemos, ¿no? Y que a final de cuentas, pues bueno, yo comento todo esto porque la verdad es de que fue muy nutritiva. Muchas gracias por la ponencia. Y pues sí, creo que tenemos que ponernos a pensar mucho desde las instituciones que nos toca estar en, pues, tratar de mejorar, sí, pues, las intervenciones, sí, como por ejemplo, pues, esto pues, la licencia por maternidad y paternidad, ¿no? Que son importantísimas. En algunos otros lugares, en algunas otras partes del mundo, bueno, por ejemplo, a mujeres que ya no trabajan o que ya son jubiladas o que por alguna razón, bueno, ya tienen cierta edad, se les unía a las mujeres que estaban embarazadas y en determinado momento para apoyarlas, sobre todo después del parto, ¿no? Pues, híjole, bueno, cómo los seres humanos necesitamos aprender a organizar nuestra sociedad para mejorarla, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por todo esto y pues, eh, bonito día, gracias. Gracias. Gracias, doctor, por sus aportaciones. Y sí, totalmente de acuerdo. Digo, el comentario que la persona que por ahí nos saludó hace ratito lo decía, hace falta sí enfocarnos más específicamente en este tema y sí valdría la pena hacer propuestas para creación de áreas que se enfoquen únicamente en temas de salud mental y maternidad, por la relevancia que bien decía, doctor, ha tenido, tiene y definitivamente tendrá y va a seguir impactando en la salud mental de la población. Pues es el origen de una persona, ¿verdad? El nacimiento, la infancia. Yo creo que justamente es un tema del que no se habla mucho o del que no hay tanta evidencia porque culturalmente pues es algo que no es bien visto. Que el que una mamá diga que se sienta cansada o el que una mamá diga que no puede, o sea, no es bien visto porque a lo largo de la historia la madre siempre puede. Claro. Entonces, muchas veces por eso es algo de lo que nadie quiere hablar, pero que es una realidad y yo creo que tenemos que empezar a quitar esos estigmas porque eso no nos ayuda. Claro, claro. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Doctora, nos dicen de nuevo desde Torreón, Araceli Huereca, saludos desde Torreón. Nos dice Paula Salazar, muy interesante tema. Felicidades, doctora. Perdón, ¿hay otro participante, otra persona que levantó la mano? Sí, Lucina.
Adelante, Lucina, por favor. Sí. ¿Está apagado el micrófono, Lucina? ¿Todavía está apagado? Ahí en la parte inferior izquierda debe estar el microfonito y la pantalla. Ya, es que sí que estoy silenciada, ¿verdad? Sí. No, pero ya la escuchamos, Lucina. Ah, bueno, buenos días. Buenos días. Ya no la escuchamos. Ya nos escuchó. A ver, habla de acá. Es que, una disculpa. Bueno, sí, quiero precisamente participar. Estamos aquí saludando a la doctora Andrade de Cisame Gómez Palacio, que la extrañamos. Y pero un comentario, yo soy trabajadora social y efectivamente nos toca muchas veces ver esta parte en donde las mamás llegan con un tema de depresión, de angustia, ¿verdad? Al ser madres y pues no saber qué hacer con esta parte emocional de los hijos, pero el sentirse mal y luego se sienten mal de sentirse mal y no poder atender a los hijos y encontramos mucha incomprensión por parte no solo de sus familias, y sino también de la sociedad, del trabajo, de sus entornos donde trabajan y muy importante, de la personal de salud, ¿sí? El personal de salud también manifiesta mucha incomprensión para ellas, ¿verdad? Esta parte de muchas veces como si pudiste tenerlo, hacerlo, ¿verdad? Pero ahora no puedes con él y nos vemos como hay mucha incomprensión. Entonces, sí me parece que es un tema muy importante porque ahí junto con la gestación de un bebé, muchas veces se empieza a gestar un problema de salud mental, no solo en la madre, sino también en el hijo, ¿verdad? Entonces, pues felicitar a la doctora Andrade y este es el comentario que yo quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Lucy. Saludos a todos allá en Gómez, en La Laguna. Yo también los extraño, lo saben. Y creo que sí, tocas un tema bien importante de la incomprensión y la falta de empatía en el personal. Y sabes que lamentablemente en muchas de las ocasiones por parte de mismas mujeres. Lamentablemente no tenemos esa sororidad con otras madres y sabemos lo que implica ser madre y somos luego las peores enemigas de otra madre. Creo que sí es algo que en lo que nos toca trabajar a todos como personal de salud, obviamente, pero sobre todo como sociedad. No por el hecho de que ya me pasó a mí, tengo que permitir que se replique, no por el hecho de que yo ya lo sufrí, pues entonces que se aguante y que también lo viva. O sea, se trata de que vayamos mejorando como seres humanos. Esto tendrá impactos positivos a nivel social. Y, y mientras no lo veamos como una necesidad, difícilmente vamos a lograr pues algún cambio. Agradezco tu comentario, Lucy. Un abrazo para todos por allá. Bien, doctora, tenemos otro comentario de la doctora Holguín, epidemióloga del Hospital General de Gómez Palacio, supongo debe ser. Dice, creo que es de vital importancia atender el tema de la salud mental desde el inicio del embarazo, pues esa mujer finalmente educa a nuevos individuos, así como el tema de la paternidad, pues creo que nunca se ha dado la importancia al padre más allá de engendrar al nuevo ser. Una gran necesidad de crear nuevos espacios para atender la salud mental. Saludos y excelente ponencia. Gracias, gracias a todos. Bueno, también tenemos aquí una manita de Humberto Vega. Adelante, Humberto, por favor.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. Felicitar a la doctora Andrade por la excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Quiero hacer de su conocimiento, pues, como ya sabe, la importancia de la salud mental. Por ello, he presentado una iniciativa a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual le he solicitado la creación de la Secretaría de Salud Mental, pues para que atiendan este tema que hoy en día pues es de vital importancia. Creo yo que estamos viviendo momentos difíciles en cuanto a este tema derivado pues el COVID, que vino a hacer como que más amplio pues, este tema. Y escuchando a la doctora, pues saber que pues la salud mental empieza desde el embarazo hasta la vejez, hasta que dejamos de existir. Entonces, creo que pues es de vital importancia un área enfocada a estos temas, y para empezar a trabajar en un tema tabú, como decía la doctora. Es un tema que las personas hoy en día tenemos miedo a hablar del tema, porque pues no queremos que luego se nos diga que tenemos algún problema de salud mental o algo así. Entonces es un tema que hay que trabajar mucho, es tema que brindar mucha información, y pues es mi comentario el día de hoy. Felicitar nuevamente a la doctora Andrade. Gracias. Gracias, Humberto. Y sí, pues ojalá que a nivel gubernamental sí atendieran pues este problema de salud, que como bien lo decíamos, hablando de prevención, creo que pues es un área en la que le hemos invertido muy poquito. Gracias por tu comentario, Humberto. Saludos. Bueno, si alguien más no, nos comenta algo, bueno, solamente nos resta agradecer, doctora Andrade, de verdad, por su ponencia tan clara y tan, yo diría, tan dilucidadora sobre asuntos de los que no estamos acostumbrados a puntualizar, porque explicamos que hay cambios en la mujer, pero usted fue muy puntual al decirnos qué cambio, ¿no? Y qué es lo que tenemos como evidencia para entender un poco más este proceso que da vida a otro ser y tiene implicaciones en la salud mental. Doctora, bueno, pues el Instituto de Salud Mental quiere hacer la entrega de una constancia. Doctora, probablemente le tengamos que pedir que deje de compartir su... ¿Sí? Ah, es que yo no la veo. ¿Sí, sí la ven? No, no se ve, ya se ve, ya se ve, ¿sí? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, doctora Andrade. Es un honor tenerte con nosotros, gran colega y sobre todo una extraordinaria amiga. Como siempre, es un gusto escucharte en cada una de tus ponencias y con toda la experticia que te caracteriza, años aprendiendo de ti y bueno, espero que eso pase muchos años más, ¿verdad? Querida amiga, ya lo sabes, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, me voy a tomar la oportunidad para entregarte esta constancia de participación a nombre del doctor Guerrero, director del instituto. Y bueno, dice de la siguiente manera: Secretaría de Salud del Estado de Durango, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, otorga la presente constancia a la doctora Jessica Andrade Márquez por haber participado como ponente en las sesiones académicas con el tema Maternidad y Salud Mental, realizado el día 16 de octubre del 2024, firmada por el doctor Arturo Guerrero Sosa, director del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Pues un honor, realmente engalanas esta sesión en el mes de octubre rosa, en donde pues dedicamos a la salud, no solo a la prevención del cáncer, sino a buscar en pro de la salud de todas las mujeres. Y pues qué mejor que hablar de un tema que
que luego no se aborda con demasiada amplitud y con la experticia como con la que tú vienes a compartirnos este tema el día de hoy, como siempre ayudando a la salud mental en general, y esta que es una gran pasión tuya, la salud mental materna, la salud mental en la mujer. Pues bueno, una excelente ponencia, nuevamente te lo digo, amiga, y bueno, pues te podría ensalzar todo el día, pero ya me van a cotorrear. Entonces, muchas gracias, amiga. pues, Muchas gracias. No, al contrario, es un honor recibir estas palabras viniendo de ti. Sabes todo el contexto que hay detrás de. Y les agradezco nuevamente la invitación. Creo que, pues, ojalá que haya servido, ojalá que haya dilucidado, pues, algunas dudas de alguien que estuvo presente en la misma. Y pues no me resta más que despedirme y nuevamente agradecer la invitación. Nos vemos en la próxima. Y bueno, agradecemos en nombre de la doctora Nayeli Ortiz, que es la subdirectora de enseñanza del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, la presencia de todas nuestras autoridades. Gracias de nuevo, doctora. Muy amable. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno.